Somos un país en el que la corrupción y la impunidad se ha impuesto en todos los espacios. La evidencia es clara. No hay lugar, no hay espacio donde no haya una red de complicidad, donde se esté repitiendo una y otra vez el abuso de unos y de otros. Atrás de un país que no crece, atrás de un país que genera enormes cantidades de pobreza y dimensiones de desigualdad que son inexplicables, está la corrupción y la impunidad. Por eso es tan urgente que se construya, que se consolide el Sistema Nacional Anticorrupción. Ha sido un diseño complejo, difícil, que también hay que decirlo, se dio gracias a la intervención de muchos ciudadanos y organizaciones que exigieron, pelearon, que pidieron que el diseño original que planteaba el gobierno fuese un diseño que realmente respondiera a la posibilidad de que ciudadanos pudieran supervisar, generar una agenda que permitiera acelerar el espacio, los esfuerzos para concretar. Por eso es tan vital que logremos realmente dar concreción de este sistema en todo el país. De eso lo haremos hoy en el Estudio de México Social. En México, la corrupción y la impunidad son dos grandes problemas que afectan la democracia del país. De acuerdo con la encuesta sobre calidad e impacto gubernamental 2015 del INEGI, la corrupción es el segundo problema que más afecta y preocupa a los mexicanos, solo después de la inseguridad y la delincuencia. Al respecto, en 2015, el Índice Global de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, ubicó a nuestro país en el lugar 95 de corrupción de un total de 168 países, y en el lugar 15 de los 25 países del continente americano que fueron evaluados. Además, la corrupción está vinculada a la falta de transparencia y rendición de cuentas, y en ese sentido, el 73% de los mexicanos considera que el Estado y sus instituciones son poco o nada transparentes. Ante este panorama, la Reforma 2015 en materia de combate a la corrupción estableció la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y en julio de 2016 se promulgaron las leyes que lo conforman. Para comprender el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, es necesario conocer que su órgano central, llamado Comité Coordinador, está integrado por el presidente del Comité de Participación Ciudadana, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el representante del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección del INAI, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por el fiscal anticorrupción, el cual aún no ha sido nombrado. A su vez, para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, es indispensable y urgente que todos los estados de la República construyan sistemas locales anticorrupción. La fecha límite para ello es el 18 de julio de 2017. Solo 3 estados han desarrollado la base legal necesaria para la consolidación de sus sistemas anticorrupción. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en otro programa de México Social. Hoy el tema, yo diría que es central para la República, central para la nación. Lo ha escrito y lo ha escrito muy bien Jacqueline Pechard, muchas gracias por estar aquí. Y lo has reiterado, la corrupción está en el centro, en la base de esta realidad de nuestro país tan desigual, tan injusto, en el que no crece una economía y no se garantiza los derechos. En el centro está la corrupción y la impunidad. No es un tema, digamos, administrativo. Es realmente la base del bajo crecimiento, la explicación de esta realidad de un país que vive con dolor, las muertes que no deben suceder, los abusos de autoridades. Y por eso es tan trascendente, y lo digo con el subrayado, el esfuerzo que se ha hecho los últimos años para construir un sistema nacional anticorrupción. Pero lo comentábamos antes de entrar al programa, todavía mi percepción es que no se logra comunicar sus fundamentos, su concepción, esta realidad que tú escribiste en términos de que logra articular instituciones ya existentes y potenciarlas. Y nos quedamos en esta confusión si este comité de participación, cómo opera, cómo funciona, si es algo accesorio o lo que dice la ley es una instancia
que dirige, que coordina, que fija agenda, como bien dices. Así que volvamos al principio en este enorme esfuerzo de tratar de hacer una comunicación que también dé muestra de lo que tenemos. Descríbenos el Sistema Nacional Anticorrupción, danos esta visión pedagógica de cómo se estructuró para poder comprender lo que presentaste recientemente. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda en un sentido de una gran urgencia? Entonces empezamos por el principio. ¿Cómo se conforma el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cuáles son sus elementos distintivos? ¿Cuál es tu papel como presidenta del Comité de Participación? ¿Y cuál es la articulación que tenemos de estas 7 instancias que se ha repetido, que conforman el sistema? Y muchas gracias, Jacqueline, por venir aquí a Canal 2. Al contrario, gracias, Mario Luis, encantada de estar aquí. Bueno, sí, yo creo que el tema de la corrupción para toda la ciudadanía es quizá el problema más grave de nuestro país, porque es algo que atraviesa transversalmente no solamente a nuestras instituciones públicas, sino a las relaciones entre la sociedad y nuestras instituciones públicas. Esas están dañadas por redes de corrupción. Una de las cosas que entiende el Sistema Nacional Anticorrupción es que la corrupción es sistémica, la corrupción no es de una persona a otra persona aisladas, sino implica una red de complicidades, no solamente entre funcionarios públicos, sino también en todo lo que tiene que ver con compras, adquisiciones que hacen los gobiernos, pues que hacen con empresas privadas. Todo eso está dañado por vicios, está dañado por cuestiones de ilegalidad y cuestiones de abuso que tiene que ver con el mal uso de los recursos públicos en beneficio de algunas personas. Y el sistema lo que quiere hacer es decir, bueno, no se trata de generar una gran entidad que vaya a prevenir y perseguir la corrupción, sino se trata de juntar las piezas que ya existen. Por ejemplo, la entidad que está encargada del control interno dentro de todas las dependencias gubernamentales es la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Es como la Secretaría de la Administración Gubernamental. Entonces, esa es una pieza clave, porque es la que tiene que hacer elementos de prevención, elementos de control dentro del funcionamiento administrativo de las distintas entidades. Pero está la Auditoría Superior de la Federación, que es la que controla desde fuera, a través de sus auditorías. ¿Sí? Se ejerce el gasto, el presupuesto, y entonces viene la auditoría y revisa cómo se ejerció, ¿no? Si se cumplieron todos los procedimientos, etcétera. Entonces, esa es la segunda pieza. No se trata de armar una nueva pieza, se trata de que éstas se coordinen bien. Y se comuniquen entre ellas. Exacto, lo pones bien. Entonces, la auditoría dice, a ver, yo ya revisé la cuenta pública de 2015, fue el último informe, y dice, yo veo aquí cuestiones que son irregulares, cuestiones que no están bien documentadas y hasta cuestiones que eventualmente pueden ser delitos, es decir, puede haber una fuga, puede haber de recursos o puede haber el involucramiento de algún tipo de peculado. Es una responsabilidad incluso penal. Alguna responsabilidad penal, entonces hace una denuncia ante quien va a perseguir el delito, que es dentro del sistema lo que se llama el fiscal especial anticorrupción, que es una suerte de subprocuraduría especializada de lo que va a ser la Fiscalía General de la República. Que es, digamos, que hoy, la pieza que falta, su nombramiento. Exactamente, falta su nombramiento. Pero está la PGR. Pero está dentro de la estructura de la PGR, que va a ser Fiscalía General, Fiscalía General, y que esta pues tiene que perseguir el delito, ¿no? Y concretamente el delito que tiene que ver con corrupción. Vale la pena subrayar que independientemente de que falta el fiscal, la PGR tiene responsabilidades ya ahorita. Claro que sí. Y tiene incluso denuncias ya ahorita. O sea, que independientemente de este nombramiento, que sí urge, la PGR debe dar cuenta de lo que ya tiene. Exacto. Digamos. Entonces, todas las denuncias, por ejemplo, que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, pues lo que necesitamos es información sobre cómo se están procesando, dónde están las indagatorias, las averiguaciones previas,
qué ha pasado con esas averiguaciones previas, si ha habido consignados o no ha habido consignados, solamente en el tema que tiene que ver con desvío de recursos públicos, ¿no? Hay otra pieza fundamental que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, de Transparencia y Acceso, el INAI, que, bueno, que como tú sabes, pues es la encargada de asegurar que la información que es pública pues sea efectivamente pública, pero no solamente que se dé a conocer, sino que sea información que es información actualizada, que es información completa, que es información, ¿no?, que sirve, sí, que no es esté útil. viciada en términos Exactamente. de su Entonces no es origen. solamente dar a conocer Sí. información, sino que la información sea información de calidad. Y hay otra pieza que es muy importante también, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es el que sanciona a servidores públicos en lo que no es penal, lo que es propiamente administrativo y cuando hay faltas graves. Entonces, este Tribunal Federal de Justicia Administrativa lo que hace es, por ejemplo, pues puede no solamente amonestar a un servidor público o sancionarlo económicamente, sino que puede inhabilitarlo o destituirlo. Ese ¿no? tribunal ya está. Pues, Ese tribunal ya existe, pero va a tener una sección especializada en materia de faltas graves administrativas. digamos que No es menor, es administrativo, no es penal, pero y ya está funcionando. Es decir, Sí. ya también ya existe el tribunal desde antes. faltaría pero digamos, falta esta sección especial y ya hay hasta julio para que se conforme por serían tres esos magistrados para este tribunal. Exactamente, para esta sección del tribunal. Así es. Y luego está el Poder Judicial, ¿no? El Consejo de la Judicatura, que es el que tiene que ver con toda la administración de la justicia federal, ¿no? Así es. Porque en cada estado hay también consejos, este tipo de órganos Así es. del Poder Judicial. Y lo importante del sistema es que para que sea nacional, esta estructura se replica en los estados. Se requiere que cada entidad tenga, digamos, espejo, una estructura similar, Exacto. que estén estas instancias, digamos, comunicándose, articulados en lo que se llama ya el Sistema Nacional de Corrupción. Déjame un corte y regresamos para seguir hablando con Jacqueline Pechard sobre la urgencia, la enorme importancia que tiene este Sistema Nacional de Corrupción, no como un tema nada más administrativo o de sanción a los que han delinquido, sino como un elemento que explica todo, la desigualdad, la inequidad, el bajo crecimiento en el centro de una nación que no logra ser un espacio digno para todos, está la corrupción y la impunidad. Y en ese sentido, mientras no lo resolvamos, más allá de todas las reformas estructurales que nos puedan decir que se han hecho o que faltan, la corrupción, la ruptura del marco de derecho es el eje que explica mucho de esta realidad de un México que sigue siendo un México que no es apropiado para todos. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la urgencia de que el Sistema Nacional de Anticorrupción sea una realidad operativa en todo el país, pero por otra parte que más allá de que las piezas que faltan, pues cómo logramos que los que ya están articulados o responsables operen con mayor eficiencia. Y en ese sentido, Jacqueline, te quería preguntar, porque para mí sigue siendo una de las piezas más sorprendentes y que requiere realmente ser valorada en su magnitud, es cómo se logró que acompañando a la Secretaría de Función Pública, la Auditoría, el organismo especializado en la información y transparencia, la Procuraduría, los tribunales, se articulara una pieza nueva. Esta sí es la novedad. Un grupo de ciudadanos que están en el centro, que tú presides, y me gustaría, ¿cómo llegamos a esta construcción y cuáles son realmente tus instrumentos para fijar agenda, para conducir, para vigilar? Porque en el fondo eso es lo que aspiramos nosotros, que ustedes estén ahí como una mirada crítica de la urgencia, pero la pregunta es, ¿realmente este cuerpo tiene esos instrumentos
más allá de la publicidad o la visibilidad que tienen personas como tú, es si es un cambio radical, si realmente podemos esperar que ustedes tengan los instrumentos para fijar agenda y conducir a estas otras dependencias públicas. Bueno, sí, porque la ley nos da esa posibilidad. Es decir, la presencia del Comité de Participación Ciudadana no es solamente una pieza más de estas de las que hablamos, que tienen distintas facultades y funciones dentro del sistema, sino que es la cabeza rectora del sistema. Y esa cabeza rectora, que está presidida por quien preside el Comité de Participación Ciudadana, el mensaje que manda es que este es un nuevo tipo de institución, es una institución de nueva generación que de lo que habla es que le ha dado a los ciudadanos la posibilidad no de acompañar, no de estar cerca, sino de operar dentro de la propia estructura del sistema. Esa es la gran novedad. Y esa participación, que yo digo que la herramienta está en las facultades que nos da la ley, ¿para qué? Pues sobre todo para fijar la agenda. ¿Y fijar la agenda a través de qué? A través de la propuesta de una política nacional anticorrupción, que va a estar hecha de distintas pequeñas políticas, por supuesto, ¿no? De políticas sectoriales o específicas. Por ejemplo, una cosa que nos preocupa al Comité de Participación Ciudadana es la forma como se nombran a las autoridades que son parte del sistema, no solamente en el ámbito federal, sino particularmente en el ámbito de los estados. ¿Cómo se van a hacer los comités de participación ciudadana en los estados donde no hay fuertes organizaciones de la sociedad civil? Ahí enfrentamos un enorme desafío porque reconociendo que es muy importante que este comité esté vigilante y pueda observar para que no se repitan los vicios que el gobernador en turno pone a la complicidad del momento en esos puestos claves. La pregunta es si ustedes tienen algún instrumento para evitarlo o para prevenirlo para que el gobernador, porque si el gobernador sigue siendo una estructura, lamentablemente, en nuestra república, que tiene nuevamente facultades extralegales e impone con congresos que digamos que no son contrapesos. Entonces, ¿tienen ustedes manera de evitar, de prevenir que no se repitan los vicios de antes y se pongan personajes a modo? Sí, digamos, las facultades que tenemos nosotros es de proponer esa agenda, es de proponer políticas públicas, de proponer indicadores para medir la corrupción, de, sobre todo, por ejemplo, de hacer una gran plataforma digital para que se pueda tener toda la información al día que tiene que ver con lo que hacen todas estas distintas entidades, para que entonces podamos tener identificado en dónde hay elementos que hay que corregir. El gran problema y la gran aspiración, digamos, del combate a la corrupción es entender que funciona a través de redes la corrupción y que la única manera de atacar algo que es como sistémico es a partir de una fórmula sistémica de articulación entre las distintas piezas. ¿Cómo puedes prevenir esto? Pues a través de vigilar que los procesos que se dan, por ejemplo, para las compras públicas, ¿sí? Bueno, pues que en lugar de que los procesos solamente tengan que ver con vigilar las licitaciones y después ya se compró el producto y nadie sabe ni qué pasó con el producto, si se distribuyó adecuadamente o si compraste algo para hacer infraestructura para las escuelas y si finalmente llegó a esto. Si lo que tienes que hacer para prevenir la corrupción, que sería pues la aspiración mayor, es decir, hay que sancionar a los que ya yo diría que urge delinquieron. Urge sancionar, porque esas son pues medidas que te dan cuenta de que puede funcionar el asunto, ¿no? Porque la impunidad es lo que nos ahoga. Pero también tienes que pensar en elementos correctivos, en cómo eliminar los incentivos que existen para la corrupción. El gran incentivo es la impunidad. Pues si no hay castigo, pues ese es el gran incentivo para que la gente robe o se aproveche patrimonialistamente de las... Pero la pregunta es... ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Y digamos, finalmente el diálogo, la reflexión que se dio entre instancias ciudadanas que
surgieron y que potenciaron y lograron, porque finalmente también hay que reconocerlo, sin la intervención de muchos ciudadanos y organizaciones, el diseño era otro que planteaba el gobierno. O sea, tuvo que ceder partes yo creo importantes. Así es. No todo lo que aspiraba. Modelo, digamos. Un modelo, ¿no? pero es un modelo que finalmente en democracia se negocia y se acuerda, pero finalmente sí hubo una transformación. La pregunta es que el resultado final de las facultades e instrumentos que tiene este Comité de Participación Ciudadana que tú presides por un año, a tu juicio, ¿tiene los instrumentos para fijar agenda, para guiar, pero sobre todo para replicar? El problema es la República, las 32 entidades. Claro. O sea, lo que nos enteramos es que en Veracruz, en Tamaulipas, en Coahuila, en Quintana Roo, ha habido un abuso en el cual nos enteramos cuando llega el nuevo gobernador. Y entonces nos enteramos que 6 años nadie dijo, nadie pudo evitarlo. Y es ahora que andamos buscándolos, ya después, esperando que haya sanción. Pero bueno, ¿tienes los instrumentos? O sea, sí puedes lograr, déjame entrar al tema, o sea, recientemente se presentó al país una realidad. Este esfuerzo de la Federación no estaba acompañado con la misma intensidad en las entidades. ¿Cómo están las entidades en términos de replicar este modelo que, para que sea sistémico, requiere que tenga 32 estructuras del mismo tamaño? Bueno, eso es yo diría que ese es el gran reto, pero lo que sí tenemos desde el ámbito federal es esa potencia que tienen las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, ¿no? Que sí demanda desde sus distintas trincheras de defensa de los derechos humanos o de lo que sea, o de las que trabajan propiamente en asuntos de combate a la corrupción o de transparencia y rendición de cuentas. Bueno, pues todas esas que ya forman una masa crítica importante para nosotros. Y además es una de las obligaciones que tiene el Comité de Participación Ciudadana, es mantener un nexo permanente con estas organizaciones que en el ámbito federal ya son muy potentes, tan potentes que pudieron ser claves en la definición de este modelo del sistema anticorrupción. Ellas son en quienes nosotros tenemos que apoyarnos, no solamente para hacer que se active, que se potencie este sistema, sino para que esto también se replique, como tú dices, a manera de espejo en las entidades. El IMCO, por ejemplo, tiene un semáforo para ir viendo qué tanto ya se hicieron las reformas constitucionales y legales en los estados. Es decir, hay plazos, hay julio es el 18 de julio es la fecha límite de este año. Todas las entidades deberían tener. Y pues lo que hay es que ya hay entidades que tienen reforma constitucional, pero son reformas deficientes, que no cumplen con los estándares de la reforma, digamos, a nivel federal o general. Entonces, es de nueva cuenta, es las organizaciones de la sociedad civil, que es lo que todavía no acabamos de entender el potencial que tienen para hacer que las distintas entidades gubernamentales actúen. No es que las organizaciones vayan a tomar en sus manos las riendas, es que por la vía de estar presionando, y además, fíjate, no es solamente estar denunciando, es estar estudiando. Ya están profesionalizadas buena parte de estas organizaciones y eso es lo que ha permitido que efectivamente. Pero ahí el reclamo nuevamente es que hay entidades, Chiapas, Oaxaca, entidades que las estructuras ciudadanas, aún siendo importantes, pues es tal el peso, digamos, de gobernadores, de gobiernos verticales que no tienen contrapesos, porque el Congreso es afín, es muy débil la Procuraduría porque es algún personaje designado por el propio gobernador. En fin, o sea, hay unas grandes debilidades. Entonces, lo que este semáforo de INCO nos mostró recientemente es que realmente no se ve la voluntad, salvo en 3 o 4 entidades, se ve realmente incluso hasta un desdén. No han hecho ni siquiera la reforma constitucional, no han hecho la reforma de las leyes. Pareciera ser que
ven al gobierno federal o ven a este sistema y toda la concentración está ahí, cuando lo que habría que visibilizar es la enorme, digamos, responsabilidad de no acompañar este proceso y seguir usufructuando estas redes de complicidad. Yo te decía al principio del programa, a mí te reconozco y te valoro que hayas hecho visible que la corrupción implica redes de complicidad y opacidad estructuradas. Así es. Y eso es lo que explica esta impunidad. No es un individuo solo que logra corromper, es una red completa. Y de ahí la urgencia de hacer visible los estados que van más rezagados, máxima publicidad de su enorme, así es, de su enorme desdén. Y rezago, ¿no? Y rezago institucional y irresponsabilidad. Pero yo quisiera volver sobre la parte, digamos, federal, ¿no? Sí. Porque sí juega un papel muy importante. Como todos sabemos, buena parte de los recursos que han sido desviados en los estados son recursos federales que han sido transferidos a los estados, y es lo que ha detectado de manera muy clara la Auditoría Superior de la Federación, no las auditorías estatales, es la Auditoría Superior de la Federación la que lo ha detectado, porque son transferencias de recursos federales. Entonces, yo creo que sí es muy importante que empiece a actuar de manera en esta coordinación, que yo no digo que sea algo fácil, porque no estamos acostumbrados a eso. Cada entidad tiene sus facultades, sus funciones en la ley orgánica de la administración pública y pues es como dueña de sus facultades. Aquí de lo que se trata es de ver cómo sumas a esas facultades las facultades de la otra entidad, para que entonces sí se pueda darle un seguimiento mucho más puntual y saber en dónde está la responsabilidad frente a un acto de corrupción, ¿no? O las responsabilidades, porque con frecuencia son muchas responsabilidades. Entonces, mira un corte, ahorita regresamos, porque tú eres la presidenta de este comité. Te corresponde durante un año fijar agenda. Recientemente, creo que en un texto que leíste, un discurso muy importante, fijaste la agenda. Y de eso quisiéramos que nos comente Jacqueline Pechard regresando del corte. Gracias por seguir con nosotros. Jacqueline, hablábamos en el segmento anterior de que a ti o al comité coordinador le corresponde fijar agenda, una agenda que es de la mayor importancia, es la primera agenda, lo más importante para lograr que estas instancias, estas instituciones empiecen a comunicarse de una manera sistémica, estructurada, no voluntarista, y que compartan información. Y a ti te correspondió recientemente, en abril, presentar esta primera reunión de trabajo, que así hay que verla, en la cual acordar una agenda mínima, urgente. Entonces me gustaría que nos platicáramos en qué consiste esta agenda, cuál es su contenido, su urgencia, las prioridades, porque nuevamente la percepción es de que hay intereses que evitan el nombramiento del fiscal y que eso detiene todo. Ya hemos comentado que, bueno, sí es una pieza importante, pero hay instancias que están operando. Pero hay toda una legítima construcción de escepticismo, de duda, y que se refuerza en términos del rumor constante de que sigue la corrupción. Entonces, esta agenda es muy importante. Platícanos cómo fue esta reunión de trabajo, cuáles fueron los acuerdos, cuál es la agenda y cómo dar seguimiento. Sí, fue una primera reunión de trabajo de instalación del comité. Es decir, había que hacer una formalidad de instalación, y yo lo que quise fue aprovechar ese acto formal de instalación del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción para entonces hacer el planteamiento de la agenda. Y la agenda pasa por un primer asunto, que es acabar de construir el sistema. El sistema tiene una pieza nueva. O sea, más allá de estas instancias que ahora se coordinarán, la pieza nueva que nos va a ayudar a la coordinación técnica, digamos, es una secretaría ejecutiva, ¿sí? Que va a estar encabezada por un secretario técnico que propondrá el Comité de Participación Ciudadana, y el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva
va a O sea, nombrarlo. ¿quién lo designa? Lo va a designar el órgano de gobierno que lo conforman los Debe mismos 7. debe haber un acuerdo de los 7 de quién es el secretario De quién técnico. es el secretario técnico. A propuesta que es de quién. ustedes. A propuesta del comité. Nosotros vamos a proponer una terna, Sí. ya abrimos una convocatoria para que se sumen, pues, que sea un proceso abierto, competido. Es una pieza muy Es una pieza fundamental, fundamental. o sea, es realmente el que va a estar en el... Porque debe ser no solamente alguien que sepa cómo armar la plataforma digital, que sepa cómo se puede articular las políticas públicas y que además pueda ser alguien que ayude a comunicar a todas las piezas, ¿no? Entonces, y el Comité de Participación Ciudadana va a trabajar muy de cerca ¿Hay alguna con fecha fatal para que Sí, este sí, nombramiento sí. esté ya? Sí, este nombramiento debemos tiene tener? que estar a más tardar el 9 de junio. Nosotros pensamos que esté antes, pero digamos nuestra fecha límite es 60 días después de que se instaló Pues, el el comité primer punto de la coordinador. agenda es tener esta estructura mínima, Así estructura es. fundamental, que es el secretario técnico, Así con es. un nombramiento. Y pues las otras también entendemos que son que se acabe de formar la sección que le falta al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Sí. fiscal anticorrupción, ¿no? Entonces, eso es lo que la ley nos marca como fecha límite el 19 de julio para todo ese esquema. 19 de ¿sí? julio. De julio, ¿ok? Entonces, bueno, Digamos, el primer punto es la estructura, terminar la estructura para que La nosotros agenda es- podamos tener pues una parte, pues para, por ejemplo, la comunicación social del sistema, ¿no? Sí. Ahora cada quien habla por su cuenta porque no hay algo y tenemos que tener pues, una voz que hable por el sistema. Entonces, pues necesitamos algún tipo de apoyo en ese sentido. Necesitamos un apoyo informático, necesitamos un apoyo jurídico, ¿no? Porque, bueno, pues yo puedo saber de transparencia, pero yo no sé cuáles son los procesos que va a seguir el proceso judicial en contra de, por ejemplo, de los exgobernadores arrestados, ¿no? Así es. Entonces, sí se necesita esa parte que va a ser no solamente técnica, sino que nos va a ayudar a la parte estratégica. Entonces, esa es una primera parte obligada por Fundamental, ley, sí. fundamental. Y después yo digo que la segunda tiene que ver con cómo vamos a usar la información, ¿no? Es decir, el arma de la transparencia como un elemento de prevención en la forma como trabajan las distintas Es dependencias. una complejidad enorme, o sea, implica que la información que hoy tienen todas esas instancias esté en una plataforma que se que integre, que cruce. que se hablen entre las distintas bases de datos. Así es, que ¿no? puede hacer cruces, que permite identificar Exactamente. desviaciones Y que hoy por hoy, pues, o no darse hay. cuenta de desvíos. Digo, este es un tema técnico y de una enorme complejidad administrativa. Y ahí hay, ¿cuáles son los tiempos en esto? Porque por una parte tenemos bases de datos por todas partes. Así es. Desarticuladas, importantes, cada una en Pero sí no hay misma. que crearlas como nuevas, ¿me entiendes? Lo que hay que ver es de qué manera a través de esta plataforma digital que señala ¿Quién tendrá acceso a esta plataforma? pues los miembros del sistema. el sistema Es decir, no autónomo. será información toda pública, sino que será información que tengamos los miembros del comité coordinador para poder diseñar las políticas y para poder, digamos, identificar en dónde se puede prevenir la corrupción o en dónde hay que hacer un acto más fuerte de tipo de sanción, es decir, seguir el proceso O en que dónde se se está sigue, dando un o en dónde proceso de se está desviación de dando una recursos. investigación ya. Sabemos que hay muchas investigaciones en curso en materia de corrupción, pero no sabemos ni en qué están, ni cuáles son los obstáculos, qué es lo que falta, ¿no? Sí, que bueno, es parte eso lo de lo- vamos a tener nosotros como información y la idea es que a través de la cuarta parte de esta agenda que yo planteé, que es el nexo con la sociedad, es decir, el tener una comunicación muy estrecha con la sociedad, no solamente con organizaciones de la sociedad civil, con empresarios. Hoy los empresarios son muy activos en materia, tienen áreas también de materia de combate a la corrupción, medios de comunicación, es decir, ese vínculo, ese nexo con la sociedad, pues pasa por informar mejor, informar puntualmente y con corrección, es decir, con información que sea
información veraz, verídica, ¿no? Verificable. Y verificable, porque ese es ¿no? el punto de que, digamos, hay una participación ciudadana Así es. que permita verificar lo que dice el sistema de información y pueda ser un elemento de ajuste, corrección, etcétera. Exactamente. Entonces, el segundo punto de la agenda es iniciar cuanto antes esta articulación de este sistema de información que permita estos cruces. Así es. ¿Y el tercero? Y entonces, el tercer tema de la agenda es que como ya hay una serie de procesos de investigación, es decir, sí necesitamos que para que el sistema le dé a la ciudadanía la garantía de que no es una nueva mascarada, que no es una manera de cubrirse la cara, pues lo que necesitamos es que las investigaciones que están en curso se procesen adecuadamente, ¿no? En tiempo. Es decir, bueno, en los tiempos, que se sigan los procesos en las averiguaciones previas para que cuando lleguen al juez, el juez no libere a las personas porque está mal integrado la averiguación previa, ¿no? Entonces tiene que haber esta manera de articularla y teniendo información sobre cómo se van armando estos procesos, ¿no? Es decir, no toda puede ser información pública, ¿no? No, entendemos bien eso. Que pero la investigación tiene que mantener cierto sigilo. Este comité que tú presides ahorita, ¿ya está teniendo información de estos procesos? No, ¿Dónde van? todavía no, porque todavía no tenemos la plataforma digital, pero ya podemos empezar a solicitar esta información a la Procuraduría. El auditor portal ha comentado ¿no? públicamente que se han abierto expedientes. Por ejemplo, ¿no? ¿En dónde están? ¿Qué se ha seguido? ¿Cuál es? ¿No? ¿Qué ha hecho la Procuraduría? ¿No? Déjame ir un corte y regresamos porque hay un tema también de coyuntura, pero también emblemático. Muchas veces se reserva información y no sabemos el caso de la compañera petrolera brasileña, Odebrecht, que no sabemos y que parecía ser que logró articular una red de corrupción y complicidades en la región latinoamericana, involucrando a personajes de todo nivel. Y por otra parte, distintos gobiernos, ¿no? Y por otra parte nos dicen que está reservada ese tipo de información. Y eso nuevamente la frustración. Déjame un corte y regresamos para seguir hablando los tiempos. O sea, ¿cuáles son los tiempos de esta agenda? Porque yo diría que para el ánimo de la nación es vital que el Sistema Nacional de Corrupción Federal y de las 32 entidades se muestre con toda su potencialidad y no que sintamos... Y lo han escrito gente incluso que tiene nociones, ¿no? Que parece que hay una especie de tortuguismo para que todo opere a partir del 2019 o 20, cuando ya pasó la administración actual federal. Y eso daña enormemente el esfuerzo, la voluntad que tú y el comité y muchos otros están haciendo y que necesitamos enfrentar con hechos reales. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la urgencia que tiene el país de establecer un sistema nacional de corrupción vigente en toda la República y que muestre claramente que somos un país que está dispuesto a poner un alto a la corrupción y enfrentar las redes de complicidades y sancionar a aquellos que es visible, evidente, de que han abusado de la responsabilidad que tenían. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Muchas gracias por seguir con nosotros. Jacqueline, ha sido muy clara en términos de esta agenda, la urgencia, y la pregunta es, a todos nos sorprendió, por lo menos a mí, que fuiste electa por un solo año. Me imagino que te quedarán 9 meses, 10 meses para concluir y entrar otra persona, y eso genera una sensación de tanto que hacer y con estos relevos, pero bueno, se decidió y habrá una presidencia rotativa. Pero primero, ¿cómo se va a dar esta secuencia para que lo que tú has arrancado continúe? Y dos, ¿cuál es la agenda, digamos, ya operativa? Ya fijaste los 4 grandes, digamos, puntos prioritarios de la agenda. ¿Cómo le dan seguimiento? ¿Cómo estás el comité logrando que se cumplan los plazos fatales, si es que los hay? ¿Cómo seguir insistiendo que la República, los 32 gobernadores respondan? ¿Cómo
lograr que los expedientes que están en cursos ya den conclusiones, cómo evidenciar o mostrar que estas detenciones de los gobernadores de Veracruz, de Tamaulipas, a los otros que están buscando en Chihuahua o los de Quintana Roo, no van a quedar en este espacio de opacidad del que parece que pueden estar incluso recluidos, pero no han pagado, no han mostrado, no se ha logrado que haya una sanción y eso erosiona. Entonces, ¿cuál es tu agenda estos 9 meses y medio, 10 meses que te quedan? Pero primero, ¿y qué pasa después cuando te vas? O sea, ¿te quedas ahí o es un relevo total? En fin, platícanos de esa parte. Sí, yo estoy nombrada por un año en el Comité de Participación Ciudadana para presidir ese año. Y quien preside nada más está ese año en la presidencia. Entonces, después de mí está Mariclera Acosta, que va a estar por 2 años y ella presidirá el segundo año. ¿Sí? Ya está definida la rotación. Ya está definida la rotación, lo cual está bueno. muy bien. ¿Eso quién lo definió? El comité de selección, formado por ciudadanos que fueron nombrados por el Senado, pero a nosotros nos nombraron ciudadanos, que esa es otra de las grandes novedades. Es decir, nosotros no tenemos ningún tipo de vinculación, ni siquiera por nombramiento con senadores o diputados, sino que fueron los ciudadanos los que nos nombraron, ¿no? Entonces, eso es algo importante y que la ley señala que yo como presido el primer año sola voy a estar 1 año, quien presida el segundo año va a estar 2 años, quien presida el tercer año, tu año yo me voy, yo termino. ¿Se elige a otra persona? No, sí, se elige a otra persona que ya entrará por 5 años, es decir, los nombramientos son por 5 años. ¿Tú terminarías cuándo? El 9 de febrero del año entrante. Bien. Que fue cuando yo... es decir, nuestro nombramiento es un nombramiento que lo firmaron los ciudadanos, Claro. Es decir, académicos, de organizaciones sociales, etcétera. Entonces, esto que tú decías, ¿a qué aspiro? Bueno, aspiro pues, a lo que tengo que hacer primero, que es a dejar la estructura ya conformada, pero a que empiece a funcionar, ¿no? Porque como tú dices, hay un tal hartazgo en la ciudadanía frente a la corrupción, ¿no? Sí. Frente a la corrupción que erosiona todo, ¿no? Es decir, erosiona nuestra convivencia, el tejido social, todo te lo erosiona, ¿no? Entonces, y además pues genera una enorme desconfianza sobre la que ya existe con las autoridades. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que es importante todo este elemento de coordinación, de comunicación adecuada entre las piezas del sistema y con la sociedad. ¿Y con la sociedad a partir de qué? Pues a partir de transparentar aquello que es transparentable. Es decir, las políticas públicas, lo que se está haciendo que ya está concluido. Por ejemplo, esta famosa investigación que ha hecho el Departamento de Justicia norteamericano sobre la empresa Odebrecht y todos los sobornos que hizo en distintos países de América Latina, en el que está involucrado México, y lo sabemos por ese informe del Departamento de Justicia norteamericano, pues sabemos que mientras esté la investigación hay un sigilo, es decir, no se puede dar a conocer quiénes son los que están involucrados, ¿no? Sabemos que México es uno de los países en donde hubo este tipo de sobornos, pero la verdad es que ahí sí queremos que una vez que el Departamento de Justicia dice ya se acabó la investigación, ya se quita el sigilo, entonces puede transparentarse la información y pues nosotros lo que pediremos y exigiremos es que la Procuraduría nos dé a conocer quiénes fueron los responsables, porque además pues atravesaron 2 gobiernos, no es solamente del gobierno actual de Peña Nieto, sino del gobierno anterior. Entonces, eso es algo que nosotros consideramos que, por eso que la información es tan importante, ¿no? Para que la ciudadanía vea que se está tomando en serio el tema de perseguir la corrupción. De evidencia clara, que todos estos arreglos de enorme complejidad... Sin que sea algo que solamente es de revancha de un partido frente a otro, ¿me entiendes? Porque si no, entonces caemos en unos vicios sin quizá caer peores, en la enorme ¿no? distorsión de que la aprehensión o sanción de una persona signifique que todo funciona, puede ser simplemente un evento, pero también sí es claro que el nivel de percepción exige que haya evidencias claras que hay sanción y que la sanción es el principal inhibidor
de la posibilidad de una repetición. Mientras no haya Entonces, sanciones. pues te vas a abocar estos 9 meses y medio a, primero, la estructura, lograr este nombramiento del secretario técnico, lograr y presionar para el fiscal y la sala específica. Ajá. Y los estados, ¿no? Y las estructuras, ¿vas a ir a los las estados? normas. O sea, ¿cómo se pues hace? es algo que sí queremos Porque hacer, ¿no? Sí queremos hacer eso, ¿no? semáforo. Identificar a través de los semáforos de las organizaciones, pues a dónde es que nosotros tenemos que ir a actuar y ver de qué manera podemos. En ese sentido, déjame decirlo, o sea, yo tengo la percepción de que no ha habido la máxima publicidad que debió haberse dado ni a la reunión de trabajo, ni a la agenda, ni a esta primera noción del rezago de los estados. O sea, también hay digamos, los medios de comunicación tampoco han logrado potenciar enormemente el esfuerzo para hacer visible. ¿Qué gobierno no tiene todavía la reforma constitucional? ¿Qué gobierno todavía no tiene las leyes? ¿Qué gobierno tiene reformas que son a modo y que podamos evidenciar y poner enfrente la opinión pública en términos de un gobierno o un gobernador que realmente sigue beneficiándose de poderes realmente ilegítimos en términos democráticos? O sea, no está rindiendo cuentas, pero lo que está atrás, la red de complicidad, la corrupción y la evidencia del enriquecimiento ilícito. Y como tú decías, la falta de pesos y contrapesos políticos, ¿no? Es decir, si tú tienes gobernadores que tienen controlado totalmente los congresos, bueno, pues claro, pues... Y tiene el procurador que él pone. Y él pone, aunque ahora se llamen fiscales autónomos en los estados, ya hay muchos estados con fiscalías autónomas, pero pues siguen siendo... Entonces, una de las agendas más complejas es cómo llevar a todas las 32 entidades a un proceso, digamos... Para hacerlo nacional. Nacional. ¿Y eso hay una fecha también? No, pues para eso, a ver... Sí, para Nacional, julio, para julio deben de estar ya cuando menos todas las leyes y las reformas constitucionales de las 32 entidades. De las 32 entidades. Y ahí traemos todavía un déficit. No, es un bueno, pero si el Congreso Federal se atrasa tanto en cosas que tendría que haber resuelto, ¿no? Los reclamos pues es que los gobiernos, incluso las legislaturas, incluso la federal, tiene que realmente estar a tono con la exigencia de que tenga por lo menos el marco jurídico establecido. Ese sería uno de los temas básica jurídica, de los temas que te vas a abocar en términos Entonces, pues sí, eso es importante. Pero por lo pronto nosotros como Comité de Participación Ciudadana del ámbito federal, pues nosotros lo que vamos a hacer es empujar esta agenda de coordinación, de comunicación, de elaboración de políticas públicas. Y ahí hay que reiterar que, sabiendo y reconociendo este déficit y esta enorme lentitud, por otra parte, hay instituciones como la Auditoría Superior de la Federación que está, o sea, que están operando. Sí, que está operando bien. Con probablemente sin la articulación, pero está haciendo auditorías, está señalando, está haciendo informes. O sea, no estamos en esta dimensión del vaso medio vacío, medio lleno, pero el hecho es de que urge esto, pero por otra parte también tenemos que potenciar lo que tenemos ya ahorita, con sus limitaciones. En eso creo que también ha faltado comunicación, porque pareciera que el sistema nacional no está y no hemos transmitido que las instituciones que forman parte con sus agendas están trabajando. Así es. Entonces, bueno, vas a trabajar de aquí al próximo febrero en esta agenda. ¿Van a tener ustedes reuniones públicas programadas? Sí, ¿cómo comunicas los avances? Bueno, una de las cosas, de hecho, el día de la instalación del comité coordinador, el propio auditor superior, el contador Portal, lo que señaló es que una de las cosas que teníamos que trabajar ya era en ponernos de acuerdo no solamente en la agenda que yo propuse, sino en la agenda de todo el comité coordinador. Y él decía, una cosa importantísima es que nosotros tengamos una forma de comunicar lo que hacemos. No que comunique la Secretaría de Función Pública y el contador Portal, sino que comunique el sistema como este elemento de articulación y coordinación que tenemos que hacer, ¿no? Porque estamos obligados a ellos. O sea, la Constitución y la Ley General del Sistema Anticorrupción nos obliga a la coordinación, ¿sí? Entonces, pues en eso es lo que tenemos que hacer. Y la ley nos dice que el comité coordinador se tiene que reunir
cada 3 meses. Entonces, salvo aquellas sesiones especiales que yo como presidenta puedo convocar, por ejemplo, si tenemos que tratar algún tema específico, pues entonces yo puedo convocar. Si no, en julio tendríamos la siguiente reunión pública. Si no, en julio tendríamos y tendríamos un nuevo corte. Así es, de avances y de revisión de agendas y precisión y ya de agendas ya más, bueno, y señalamiento más también, acordadas, ¿no? Señalamiento también de cuáles son las instancias estatales, federales que no están cumpliendo el mandato, digo, porque también hay que señalarlo, hay que nombrarlo, ¿no? Sí, hay un mandato constitucional. Jacqueline, muchísimas gracias por estar. Créeme que una de las enormes percepciones que tenemos muchos de nosotros de que se está construyendo algo que sí puede lograr enfrentar esta realidad de un país que se ve atrapado por la corrupción, la impunidad y sus redes de complicidad. Es este comité de participación ciudadana donde estás tú y muchos otros. Y bueno, ver con esta noción de que no solo es urgente, no hay posibilidad de tener un país justo, equitativo, un México social si no enfrentamos esto. Y sé el esfuerzo enorme, pero también compartimos con los que nos están viendo que hay que enfrentar una percepción muy bien construida de que estamos avanzando de una manera demasiado lenta, que hay un gradualismo que no es compatible con la percepción que la corrupción no cede y que, bueno, lleva a que se haga lo que se haga, se abran las obras, o se inauguren las obras que se inauguren. La población está con un sentimiento de que eso no es suficiente. Claro. Y hay este malestar real y en ese sentido, bueno, espero verte pronto y sigas dándonos información que permita mostrar que pese a todos los peces, el país está construyendo piezas fundamentales para un futuro que urge que ya operen para sancionar a los que están ahorita señalados, para construir los sistemas de información, las estructuras, pero también para mostrar que sí somos un Estado legítimo, creíble, ético, y que hay instituciones que responden a ese mandato que el país les ha dado a los funcionarios en turno. Muchas gracias a ustedes, Jacqueline. Siempre es un gusto verte. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, María Luisa.